Claro. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito rápido por cuestión de tiempo, porque tenemos bastante material que cubrir. Quisiera aprovechar el tiempo. Bueno, son las ya 7:40. Vamos a avanzar con nuestro trabajo. Ya, muy bien, chicos. A ver, eh, bueno, el día de ayer estábamos revisando ya temas relacionados con introduciéndonos en lo que es el sistema financiero ecuatoriano y lo que alcanzamos a revisar o lo que pudimos ver fue en gran medida lo que corresponde a bueno, en relación a la Constitución comenzamos a revisar lo que era el sistema económico, esto como una especie de introducción, entendiendo cuál es el sistema económico que maneja actualmente el Ecuador, cómo esto se relaciona con lo que dice la Constitución. Vimos los objetivos de la política económica y dentro de esta política económica, puntualmente ya de manera detallada, comenzamos a revisar lo que constituía las cuatro políticas que forman parte de la política económica, que son, perdón, la política monetaria, la política crediticia, la política cambiaria y la política financiera. De estas vimos dos, puntualmente la primera que vimos fue la política monetaria, eh, y a manera de resumen, ¿no? Habíamos dicho de que básicamente aquí nosotros tenemos los lineamientos que nos permiten a nosotros comprender cómo de una u otra manera se puede controlar la cantidad de dinero circulante en la economía, entendiendo que eso tiene afectaciones sobre precios, sobre estabilidad, sobre crecimiento, y por ende es importante poder determinar esta política económica. Vimos métodos que utiliza el Banco Central o que puede utilizar el Banco Central para controlar el dinero. Hemos visto también, eh, bueno, esto igualmente vimos la política crediticia y aquí lo principal que quería transmitirles a ustedes es que aquí lo importante de esto, y digo lo importante porque lamentablemente toda la institucionalidad pública que anteriormente existía, actualmente se ve muy limitada, con gente nueva que está manejando las instituciones públicas, pero que, y honestamente lo digo, son personas que no entienden la importancia de la política, el diseño de política para poder alcanzar objetivos que tenga la nación. Y eso actualmente no se está haciendo. Gente que está improvisada, gente que, bueno, si bien es cierto, hay algunos que son empresarios, pero no conocen sobre cómo se maneja el ámbito público, cómo se planifica, cómo se diseña la política pública, y eso por más buenas intenciones que tengan, simplemente lo que está sucediendo es que están existiendo afectaciones, ¿no? El motivo de explicarles esto es para que ustedes comprendan y puedan entender cómo, o la importancia que tiene el diseño de política y cómo ver estas cuatro afectan justamente a la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, en ese sentido, les explicaba lo que correspondía a la política crediticia,
y les puse ejemplos de cómo se puede incidir de una u otra manera a través de la ejecución de la política, a través de directrices de la política y ejecución de esa política, para poder cambiar ciertas formas de comportamiento que pueden tener los agentes y orientar o reorientar los recursos y el comportamiento de los sujetos hacia la consecución de objetivos que pueda tener la nación. Entonces, aquí vimos justamente este tema y la importancia de la política crediticia. Si ya lo pongo con un ejemplo más real, algo parecido, aunque honestamente reservo mi pronunciamiento sobre lo que actualmente se está haciendo, por ejemplo, con los nuevos créditos que se están orientando que recién en este año, recién los anuncia el presidente, ¿no? Hay líneas de crédito que supuestamente se van a dar al 1% por aproximadamente 30 años y con tasa de interés bastante baja, ¿no? En este caso 1%, y cantidades que tienen como objetivo poder ayudar generalmente a microempresarios a poder surgir. Bueno, viéndolo como no sé exactamente cuál es la política que sigue el Estado, pero lo que estoy viendo, lo que se deja entrever de las acciones que se pueden apreciar, es que con esto tratan de impulsar a los microempresarios, ¿no? Pero hay varias cosas que preocupan, simplemente las comento para dar mi criterio técnico. Una de las cosas que más me llama la atención, que siendo banquero, ¿no? La persona que tiene a cargo la nación, siendo banquero, entregue créditos al 1%. ¿Ya? ¿Por qué les digo que es difícil poder entregar un crédito al 1%? En algún momento esto va a tener una cola y la cola va a ser que alguien va a tener que responder por la mala canalización de estos recursos del Estado en el sentido siguiente. Quiero explicarme. Generalmente la colocación eh, eh, que se realiza tiene un costo, ¿no? La banca privada es más eficiente, la banca pública es menos eficiente para poder gestionar un crédito. Es decir, para poder estructurar un crédito y llegar hasta entregarlo, hay que hacer una serie de cosas. Se tiene que gastar en las instalaciones, se requiere publicidad, se requiere gastar en el personal que lo va a hacer. La banca privada es más eficiente comparada con la banca pública, ¿no? Y yo honestamente no recuerdo que se puedan conseguir financiamiento, o mejor dicho, se pueda entregar una operación de crédito con una tasa de interés que es lo que supuestamente va a devolver, ¿no? Y dentro de eso tiene que estar la ganancia y debe cubrir los costos al 1% para colocar esta operación. Ni siquiera la banca privada es tan eficiente para hacerlo. Peor aún la banca pública. Lo que estoy diciendo es que para colocar, simplemente se va a ver en el proceso que va a ser más caro poder colocar eh, y va a resultar que el Estado va a entregar dinero que lo más probable es que si no hay un seguimiento adecuado no lo pueda recuperar, y si lo recupera, esa colocación va a requerir más recursos de lo que realmente representa. En otras palabras, esta colocación de crédito en cierta medida, al no recuperarle el Estado, va a quedar un vacío que se entendería que de alguna manera se tendría que perdonar, ¿no? Porque si la gente no lo puede pagar y esto está destinado para la población más pobre, va a ser difícil que lo puedan recuperar. Y además de eso, es un proceso que va a salir más caro, es colocarlo, que lo que se está eh, recuperando como tasa de interés. Eh, ¿cuál Profesor, es? buenas noches, disculpe. En este caso, un ejemplo de un banco del Estado sería el Ban Ecuador. Tengo entendido Eh, que ellos también dan esos préstamos que usted se está refiriendo. Entonces, sí, correcto, sí, ¿verdad? correcto. Correcto. Me refiero a bueno, ya vamos a ver el tema, cuando desglosemos el tema del sistema financiero, van a ver que la banca, el sistema financiero nacional está conformado por el sistema financiero público, y dentro del sistema financiero público ustedes van a tener los bancos públicos, van a tener las corporaciones, ¿ya? Y dentro de ellos está, como tú lo mencionas, el Ban Ecuador, que anteriormente era el Banco Nacional de Fomento, está
Están las corporaciones que viene a ser, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional y la Corporación de Finanzas Populares, que son corporaciones que funcionan dentro del sistema financiero. Está la banca pública, está la banca privada y está la banca de economía popular y solidaria. Las instituciones financieras de economía popular y solidaria. Y todas estas forman parte del sistema financiero. O sea, lo que estoy tratando de darles a entender y quiero que mi comentario no lo tomen de manera positiva. En realidad, la autoridad actual no es santo de mi devoción, pero aún así es la persona que tiene a cargo la nación y hay que, como sea, hacer buena cara para que a él le vaya bien, porque si a él le va bien, a todos nos va bien. Pero si hay algo que preocupa es el hecho de que quien es banquero, quien conoce sobre el trabajo, sobre el sistema financiero, sabe que colocar un crédito al 1%, creería que ni siquiera cubre los costos de colocación de ese crédito. Entonces, ustedes pueden ver ahí que como es un banco público, que en este caso lo va a dar Ban Ecuador, no importa que el banco público sea ineficiente. Y eso es un problema que lleva y que por el tiempo se cree que porque es público no debe ser eficiente. ¿Ya? Al banco, a este Ban Ecuador le resulta muy costoso colocar un crédito, porque es muy burocrático, porque los procesos son extremos, toma demasiado tiempo, tiene una serie de mecanismos de aprobación que no son eficientes, es verdad, y eso se lo reconoce, pero todo eso hace que el proceso sea más caro al momento de colocar, a diferencia de un banco privado, ¿no? Pero como es el Estado, no hay ningún problema, podemos entregar y podemos entregar de manera ineficiente. Aunque ahorita es bonito tomarse las fotos entregando dinero de esta manera, en algún momento los funcionarios que han aprobado todo esto, lo más probable es que al momento de revisar Contraloría estas colocaciones y al ver que no se recupera y al ver que el proceso es ineficiente, que colocar era más caro que el mismo crédito, simplemente esto va a terminar pagándolo a alguien porque el Estado no puede perder recursos, no puede darse ese lujo, ¿no? Y ahorita es fácil aprobar, pero no se entiende, no se tiene claro esta situación, ¿no? De repente hubiera sido un crédito con una tasa un poco más alta, pero un proceso más eficiente y que obviamente la gente lo pudiera devolver, pero que al menos sea eficiente recuperando lo que me cuesta a mí colocar el crédito, ¿no? Y no tácitamente hacerle perder al Estado. El Estado en realidad nunca pierde porque va a terminar recuperando los valores a través de los funcionarios que aprobaron todo esto. Y esto finalmente lo terminan cobrando. Y como el mal uso de los recursos públicos no prescribe, es decir, un funcionario público durante su vida tendrá que responder por el hecho de haber manejado bien o mal los recursos que tiene a su cargo, ¿no? Y esto en algún momento va igual que todo va a ser revisado, ¿no? Repito, separo la intención es muy buena, canalizar recursos, y ya lo hemos comentado aquí, canalizar recursos para que nuestra gente tenga oportunidad de salir, está muy bien, es excelente, porque la gente necesita liquidez para poder comenzar a trabajar. Otro problema también que es grave es el hecho de que simplemente dicen entregar dinero, pero por lo menos yo no he escuchado de que haya un seguimiento a quién le entregó el dinero. Y ahí está el tema de política, ¿no? No es solamente darle dinero a la gente para que la gente tenga dinero y haga lo que le da la gana. Escuchaban a un presidente, inclusive el anterior, decía, simplemente es darle 200, 300 dólares para que monten su charolito y salgan. No, es que eso es lo que está mal. Yo tengo que preparar a la gente, tengo que enseñarle a la gente, tengo que identificar cuáles son los mercados en los cuales ellos pueden atender y se puede canalizar el crédito para asegurar la recuperación del crédito, ¿no? Y eso aparentemente no lo están haciendo, ¿no? Espero que haya el acompañamiento porque simplemente si no existe eso, es colocar un crédito barato, que lo más probable es que la gente no lo termine devolviendo porque no va a tener éxito al momento de ejecutar su emprendimiento, ¿ya? O vaya a ser difícil para el Estado poderlo recuperar. Y nuevamente regresamos a lo mismo de siempre, como es el Estado, no importa, podemos regalarlo, podemos votarlo, podemos dañarlo, puede suceder lo que sea porque el Estado somos todos y no importa que el Estado pierda, cuando no es así, el Estado se desangra y se pierde dinero, ¿no? Pero a lo que voy es que nuevamente ustedes pueden ver ahí cómo la política en este caso crediticia, puede incidir en este tema, ¿no? Puede incidir en este
de alguna manera sobre la economía. Bueno, el tiempo dirá y veremos más de ese plan porque en realidad no ha sido todavía muy, por lo menos yo no conozco, profundamente no conozco en qué consistirá, y creo que todavía está en el proceso de la recopilación de carpetas para poder calificarlos y poder entregar a las personas que van a acceder a él, ¿no? Pero igual es algo interesante porque finalmente si es algo bien ejecutado y tiene todos los fundamentos y han tomado todos los cuidados para poder hacerlo de manera eficiente y recuperar valores, va a ser bueno para la nación, ¿no? Bueno, tenemos política crediticia. La siguiente política que está dentro de la política económica o forma parte de la política económica es, bueno, son dos que vamos a revisar de manera rapidita porque, bueno, en primer lugar la cambiaria, ¿no? ¿Por qué digo rapidito? Porque en el caso ecuatoriano, nuestro caso es muy particular, nuestra moneda no es nuestra, perdón, mal expresado. La moneda que tenemos como moneda de curso oficial no es nuestra, es una moneda prestada, en este caso es el dólar norteamericano, ¿no? En otras palabras, nosotros no, en la política monetaria nosotros no imprimimos moneda, no generamos moneda, sino que lo que hacemos es ir a Europa y en los bancos europeos comprar dólares para traer acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Compramos dólares y traemos y ponemos a circulación acá. Y es lo que hacemos, ¿no? Bueno, entonces, como no tenemos moneda propia, no podemos establecer generalmente el tipo de cambio de la moneda propia con otras monedas. Pero podríamos establecer una relación de dólar con otras monedas, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la moneda que anteriormente teníamos, el sucre, ustedes iban a ir a las casas de cambio y iban a ver una cotización de, por ejemplo, el dólar norteamericano, que era la moneda más fuerte en ese momento, y esa moneda tenía un equivalente en sucres, ¿no? Entonces, por un dólar norteamericano, tantos sucres tendrías que entregar para poder obtener ese dólar, ¿no? Y así como había la cotización para el dólar, había cotizaciones para diversas monedas a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta política cambiaria justamente versa sobre eso, atiende el comportamiento de las tasas de cambio de divisas, es decir, cuál va a ser la relación que va a haber entre una moneda y otra, ¿no? ¿Cuánto de una moneda tengo que entregar para conseguir otra? Esas tasas de cambio. Es decir, cuánto yo tendría que entregar para poder obtener esa otra moneda. Entonces, son el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de la moneda nacional en relación a otras monedas del mundo, mediante la elección del régimen cambiario. Y aquí van a existir tres tipos de políticas cambiarias, ¿no? Una política cambiaria libre, que es aquella, como su mismo nombre lo dice, simplemente opera en función del mercado. Es decir, la moneda puede subir, puede bajar, se puede mover en función de la demanda que genere en el mercado, ¿no? Eso es política cambiaria libre. Puede ser fija, donde lo que se hace es establecer cierta cantidad de moneda por otra moneda. Allí es fija. O también otra forma de poder manejar la política cambiaria es la reptante o de fluctuación sucia, donde lo que sucede aquí es que se colocan bandas de fluctuación. Esto, si no recuerdo mal, lo tiene la Argentina, porque la Argentina bueno, actualmente la Argentina está sufriendo problemas serios de, de evaluación de la moneda y problemas inflacionarios. Entonces, en Argentina se utilizó este sistema de poner como especies de bandas en las cuales había un piso y un techo en el cual se podía mover el dólar, ¿no? Entonces, la cotización de la relación peso-dólar, ¿no? Entonces, había una cotización, una banda, y de esa banda no podía no podía pasar el techo, y obviamente había un piso del cual no podía bajar, ¿no? Entonces, esa cotización es a la que me refiero con la última, que es la reptante o fluctuación sucia, ¿no? Donde yo tengo como una especie de bandas de suelo y techo sobre las cuales se mueve libremente la moneda, ¿no? Que sería como una especie de la fluctuación libre, pero
con pisos y techos o bandas en las cuales mantengo la fluctuación y no puede pasar de esas bandas. Entonces, esta política cambiaria es interesante también porque, repito, con esto se puede establecer la relación entre la moneda nacional y las monedas de otros países. Aquí lo importante es poder ver cuando la moneda de un país se aprecia o se devalúa, ¿no? Cuando se aprecia, quiere decir de que yo puedo comprar más con esa moneda. Cuando se devalúa, es lo contrario, necesito más moneda para poder comprar. Ejemplos de evaluaciones ustedes lo tienen, muy recientes, pueden buscar en internet y ver lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y el caso argentino, que también les menciono, en algún momento Argentina el peso estaba por 14, yo recuerdo cuando recién me iba a los primeros cursos a tomar Argentina, por allá por el 2012, en ese tiempo estaba como en 14 la cotización del peso dólar, ¿no? Ahorita creo que está más arriba de los 50, 60, no recuerdo exactamente, Sí, pero no profesor, está... y en ese Sí. caso, si nosotros vamos a Argentina con los dólares, nosotros allá sí podemos comprar más, ¿verdad? Claro, claro, y no solamente en Argentina, o sea, Argentina lo pongo como ejemplo porque es una realidad que yo conozco. En Argentina tú vas Ajá. y hay un mercado formal, que es generalmente las casas de cambio, pero allá también hay algo que se llama el dólar blue. El dólar blue, que es como el precio del dólar en el mercado negro. Entonces tú te vas por ahí por la calle de la Florida, que es la principal calle turística de Argentina, vas y cambias y vas a obtener una cotización mayor que la que generalmente te paga cualquier banco, ¿no? Pero ahí sí hay que estar pilas, primero por los delincuentes y segundo es por el hecho de que a veces te pueden meter billetes falsos, ¿no? Billetes falsos de la moneda nacional. Como no estamos habituados a esa moneda, te meten billetes falsos y ahí Ujú. te... Es como en Venezuela. También en Venezuela a veces cuando se van a hacer los cambios dan menos o se cogen el dinero. Claro, 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 eso también puede pasar, ¿no? Sí, o sea, sí, porque tú como turistas vas y no conoces bien el tipo de cambio, ¿no? Y hasta que entiendes bien la relación de cambio, a veces, por ejemplo, en Venezuela el problema son con los números, porque allá tienes un dólar vale tantos miles de bolívares, tantos cientos de Ajá, son bolívares, más ceros los billetes. y eso es como que tu cerebro le juega una mala pasada y al momento de convertir en ese cambio, en ese toma y daca, te terminan goleando los cambistas, ¿no? Pero, o sea, lo que les digo es que generalmente en todos los países hay un mercado oficial de cambio de moneda y hay también los mercados de la calle, ¿no? El mercado negro. Si ustedes van aquí en Guayaquil, desen una vueltita por donde es el registro civil, ahí antes quedaba Filambanco, el edificio de Filambanco, frente a lo que era la CFN, que ahora creo que nuevamente es el Banco Central, aquí en Guayaquil, en la 9 de octubre, ustedes van a ver ahí cambistas. Esos cambistas son el mercado informal. Pero si ustedes se mueven un poquito más, creo que bajan me parece que para Chimborazo, creo que es Chimborazo, no recuerdo bien, bueno, van a hacer Chimborazo, van a encontrar una casa de cambio, por ejemplo, Delgado Trave, casa de cambio y ahí pueden cambiar moneda, pero esa obviamente está la cotización oficial. Generalmente en el mercado negro se obtiene mejor paga, ¿no? Comparado con el mercado oficial, pero el mercado oficial es porque es una cotización que se establece, es una cotización regulada, y además tienes las instalaciones y obviamente en ese sentido se entiende que ellos pagan menos por el hecho de que tienen que cubrir ciertos costos, ¿no? Pero obviamente es mucho mejor el mercado negro si es que tienes y conoces y en cierta medida estás dispuesto a correr ciertos riesgos, ¿no? Porque sí es peligroso a veces cambiar en el mercado negro. Pero bueno, entonces esta política cambiaria es también algo que define el Estado y que tiene que mantener controlado. ¿Cuándo cobró importancia? Lo más probable es que a esta altura ustedes ya vieron el tema del feriado bancario, eh, luego con la dolarización. Miren también cuando ocurrió la dolarización cómo el dólar en una semana subía y bajaba como loco. Entonces, ahí ustedes pueden ver esa fluctuación libre, ¿no? que tenía el dólar y luego la fluctuación fija cuando dice el Estado $1, 25.000 sucres, ¿no? Ahí tienen los ejemplos de este tipo de cambios, ¿no? Primero subía y bajaba de
de manera descontrolada. También en algún momento aquí en la economía ecuatoriana hubieron bandas de fluctuación. Pero en el tiempo del feriado, ustedes van a ver que, previo al feriado, ¿no? Ustedes van a ver este comportamiento del dólar que comienza a crecer, a bajar, a subir, y el mercado se volvió loco. Fue una semana de terror. Nadie compraba, o sea, todo el mundo quería comprar dólares, pero nadie quería vender por la misma inestabilidad que había en ese tiempo. Y finalmente, hasta que el Estado dijo, esta es la cotización a la cual se va a mantener. Y se congeló tácitamente la cotización del dólar y se puso una cotización fija, ¿no? Entonces, ahí pueden tener ejemplos de lo que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, política cambiaria. Esto tiene que ver con generalmente las tasas de cambio que hay entre una moneda y otra. Y finalmente, la política financiera, que es el conjunto de criterios, lineamientos, directrices que utiliza el Estado para regular el sistema financiero nacional y canalizar los recursos hacia actividades productivas, ¿no? Esto de la mano un poquito con la política de crédito. En la política de crédito se dice cómo va a estar conformado el tema de lineamientos de líneas de crédito, y acá se ejecuta la política o se dan directrices, pero para trabajar directamente con el sistema financiero y para que ese sistema financiero sirva como herramienta para poder ejecutar esta otra política, ¿no? Entonces, estas de aquí conforman parte de la política económica, son parte de la política económica, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud con relación a esto. ¿Se comprende? ¿Se entiende? No es tan complicado entender esto de acá. Quería No, profe, la verdad es que lo ha explicado súper sencillo y Chévere, se ha me alegro. comprendido todo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces las 4 políticas. Interesante, van a tener en su examen, se les va a preguntar sobre eso, revísenlo y siempre razónenlo de manera sencilla, entiendan de manera general el tema. Política cambiaria, la política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero circulante, ¿no? La política cambiaria tiene que ver con la cotización de la moneda versus las monedas del mundo, ¿no? La política financiera tiene que ver con las directrices para manejar el sistema financiero. La política crediticia tiene que ver con las directrices para la canalización del crédito, ¿ya? Entonces, esas 4 forman parte de la política económica. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la formulación. En el artículo, recuerden que yo estoy con la Constitución y en la Constitución me dice en el artículo 303, la formulación, es decir, la creación de la política, el decir esto es, o sea, o transformar las ideas, en este caso del presidente, en palabras, la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera, es facultad exclusiva de la función ejecutiva. En cristiano, el presidente es el que tiene que idear estas líneas, estos lineamientos y directrices. Por eso le dice la formulación. O sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale lo original? En este caso le pertenece a la función ejecutiva y me refiero al presidente porque es la figura de la función ejecutiva. Pero, y dice aquí, se instrumentará a través del Banco Central, ¿sí? Es decir, que es todo esto que diseña o que genera como pensamiento. El presidente dice, por aquí vamos a ir en cuestiones monetarias, por aquí vamos a ir en cuestiones de crédito. Por eso es que él abandera el tema del crédito. Ustedes lo pudieron ver recientemente con el lanzamiento de estas nuevas líneas de crédito. Por aquí va la política cambiaria, por aquí va la política financiera. Inclusive él, al ser hombre de banco, está trabajando con desregularizar ciertas cosas de la banca, ¿no? Que esté bien, que esté mal, la historia lo dirá, ¿sí? Pero esa es la política que él sigue. Entonces, pero quien la va a instrumentar es el Banco Central. Instrumentar es como quien dice quién la va a hacer. Es como que el presidente sueña un mueble y el Banco Central es el que lo construye, ¿ya? Entonces, quien la va a instrumentar en este caso es el Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda de poder liberatorio en el territorio ecuatoriano, ¿sí? La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejecutará a través de la banca pública. Es decir, aquí juegan un papel importante esta banca pública que está conformado por el Banco Nacional, bueno, no Banco Nacional de Fomento, el Ban Ecuador, ¿sí? Está también la Corporación Financiera Nacional, que son banca pública. Eso es parte de la banca pública, que en este caso sirven o
o ayudan a la ejecución de política pública. Ahora, y aquí algunos me dirán, pero alguien me va a decir, no, pero ¿y el Banco del Pacífico no también es banco público? ¿Y el BIES no también es banco público? En realidad no lo son. Banco del Pacífico no es banco público. El Banco del Pacífico es un banco privado. La propiedad accionaria le pertenece a la corporación financiera, pero el Banco del Pacífico no es público, es privado. Ahora, al tener propiedad accionaria, quiere decir de que dentro del directorio del banco hay gente de la corporación financiera, y la gente de la corporación financiera puede ser incidida o está relacionada con el gobierno. Por eso es que siempre que se manda una directriz, este banco o anteriormente servía o se utilizaba como un banco marcador, ¿no? Era el que hacía o entraba como punta de lanza y trataba de hacer que el resto de competidores del mercado se movieran hacia uno o hacia otro lugar, ¿no? Eh, si me preguntan a mí, y esto lo digo muy a tono personal, eso es lo interesante de la cátedra, de quitarle la parte política, ¿no? Entonces yo he visto el papel que cumplió el Banco del Pacífico al momento de servir para canalizar los créditos de créditos hipotecarios en su momento, y cómo el comportamiento del banco o la competencia del banco hizo que otros participantes del mercado se ajustaran a esa competencia, ¿no? Entonces, al ser un competidor interesante, generalmente presionaba al mercado para que se comportara de una u otra manera. En Cristiano lo que digo es que al lanzar tasas bajas, los otros bancos que salían a competir no podían lanzar tasas altas, ¿no? Entonces no podían entregar un producto más caro porque nadie lo iba a demandar. Entonces, para poder competir tenían que necesariamente bajar tasas. ¿Ya? Eso ocurrió cuando estábamos en el tiempo el otorgamiento de estos créditos hipotecarios, ¿no? Y se vio ese comportamiento, se dio. Entonces, el Banco del Pacífico es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar a estas instituciones para poderlo hacer. Actualmente lo quieren vender, ustedes lo saben, esto está en la cabeza de todos porque es parte de lo que ustedes pueden ver en la prensa, ¿no? Y honestamente yo sí creo, ¿no? Porque no son teorías de conspiración, de que cuando quieres vender algo, o sea, primero no tiene sentido vender algo que sea eficiente. El banco es un banco eficiente que generaba ingresos interesantes en este caso, la corporación financiera, porque finalmente era la que se beneficiaba al ser el accionista único, ¿no? Era un banco sólido, pero en los últimos años, el anterior gobierno, y este que está empecinado en venderlo, eh, se puede ver que la imagen del banco ha caído. Las últimas noticias que he visto es que creo que 18 agencias en diferentes partes del Ecuador comienzan a quitarse, ¿no? Y si ustedes leen lo que pasó, por ejemplo, en los 90, es la misma receta generalmente de gobiernos que tienen un corte liberal, ¿no? Eh, Repito, estoy quitándolo el tema de política y estoy explicándolo académicamente. Ellos perciben que el Estado debe de encargarse solamente de lo central. ¿Qué es lo central? Salud, por ahí educación, defensa nacional, lo más medular. Y el resto de cosas no tiene por qué hacerlo el Estado. Bajo ese razonamiento de eficiencia en el gasto público, todo lo que está alrededor simplemente sobra. Y para ellos, el Estado o debe concesionarlo o debe de venderlo. ¿Ya? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que cuestiones que en anteriores gobiernos los había retomado el Estado por visión estratégica, haya sido o no haya sido eficiente. No estoy discutiendo eso. Pero, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, ustedes pueden ver que actualmente el gobierno quiere sacar el tema de hidroeléctricas. Y la lógica del razonamiento de por qué lo hacen es porque, repito, ellos quieren tener solamente el core, el centro, el corazón de lo que es el Estado. El Estado tiene que solamente tomar aquellas actividades que sean las más centrales, lo mínimo, lo más estratégico, lo que no pueda concesionar. Y lo que no puede concesionar es salud, defensa, educación, ¿ya? Son cosas de las cuales no se va a poder desprender el Estado, ¿no? Por ahí cultura, ¿ya? Y el resto lo comienza a concesionar. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que con este nuevo pensamiento, este nuevo gobierno, lo más probable es que en los próximos años nosotros veamos la concesión de carreteras, la concesión de hidroeléctricas,
que son estilos, bueno, son formas de gobierno que se tienen y que de esa manera quien está a cargo piensa gobernar y piensa manejar el Estado, ¿no? Eh, si yo nuevamente Profesor, extraigo, sí. sí, yo quería comentar algo. También lo que, bueno, me pareció factible de Banco Pacífico, yo hice las pasantías ahí hasta el mes de noviembre, Ujú, ya es la parte en que ellos, como usted dice, fueron como que lo que daban el primer paso. En el caso cuando yo estuve era con la reestructuración de los créditos hipotecarios, correcto. de educativos y los de ágiles, que son los que Ujú, entregó en su tiempo. Entonces ningún banco daba la lo facilidad de hacía. que usted reestructure el crédito sin pagar una cuota inicial. Entonces ellos lo que hicieron, bueno, yo estaba en cobranzas, es de que por 3 meses, si mal no recuerdo, podía no cancelar y empezar a cancelar. Y esto permitió, bueno, hasta los últimos días que estuve ahí, que el banco tenga su reserva, ya como conocemos que es para tanto para los depositantes como para los que adquieren crédito. Y eso permitió que eso se eleve ese indicador y ya teníamos como que una reserva dentro del banco de que si pasa algo, teníamos un soporte. Pero bueno, desde ahí justo cuando yo estuve, empezó todos los despidos y esto, que sí, que se va el departamento de medios digitales, que se va, bueno, se fueron todos los departamentos que eran como de innovación, ya, y ahí como que el banco empezó a tener un poco de caída de cómo lo veían externamente los pobladores, o sea, nosotros. Ujú. Entonces ahí como actualmente ya está medio caído por lo que lo quieren vender, entonces, no creo que sea una buena idea que lo vendan, pero bueno, sí es cuestión del gobierno actual. Entonces, creo que, como usted dice, así vamos yendo primero con los bancos, luego con las hidroeléctricas, y así poco a poco todo se va a ir como que privatizando. Entonces, A ver, repito, miren, aquí yo no les estoy tratando de poner, o sea, si a mí preguntan a mí, a Miguel Cueva, a lo dentro, a lo personal, ¿comulga con el actual presidente? En realidad no, lo detesto, honestamente detesto a esta persona, pero finalmente es nuestra autoridad, finalmente es quien guía a la nación y finalmente es a quien tenemos que apoyar para que pueda surgir. No lo trago, porque yo viví el tema del feriado. ¿Ya? Y no lo trago, honestamente, no lo trago, no me cae bien, no me parece una persona de confianza. Pero indistintamente en la situación que está es la autoridad y es quien guía los destinos de la nación. ¿Ya? Y si extraigo mi corazón con dolor, lo pongo a un lado, hay que también ver cosas buenas que está haciendo, ¿no? En cierta medida. Y una de las cosas que yo sí le pondero es que haya puesto control en las finanzas públicas. Creo que es el primer año en que hemos atacado fuertemente al déficit presupuestario, ¿ya? Que si bien es cierto, igual vamos a tener endeudamiento, pero todo eso que el déficit, recuerden ustedes que es ver en todo lo que vamos a gastar, ¿sí? Y yo me regreso a ver mis ingresos y digo, muy bien, tengo tanto, pero como no me alcanza, se genera un huequito para cubrir todo eso que tengo que gastar en el año. Ese huequito que se genera de diferencia entre ingresos y egresos se llama déficit presupuestario. ¿Ya? Ese déficit presupuestario se tiene que financiar porque todo lo que está planificado se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo financio esto? Eso, la única manera de poderlo financiar es con deuda. Entonces, este señor, si hay algo que le puedo rescatar como importante, es el hecho de que este huequito lo ha comenzado a hacer más chiquito, ¿no? Entonces comenzó a achicar el déficit presupuestario. ¿Y cómo lo ha hecho? Justamente deslindando ciertas cosas, haciendo lo que les digo, porque es la línea que él sigue, un pensamiento liberal, y donde el Estado en esa figura es más enfocada al tema de eficiencia en el manejo presupuestario, en el manejo del Estado, menos gasto. Entonces, ha hecho que esto se comience a achicar y lo más probable es que en el largo del tiempo, si sobrevive, ¿no? En el tiempo, eh, lo más seguro es que este déficit presupuestario vaya a hacerse cada vez más y más pequeño y eso es bueno para el país, en el sentido de que va a gastar menos. Lo malo, ahí viene el otro lado, lo malo es que hay cosas que si bien es cierto económicamente pueden ser buenas, pero que socialmente tienen implicaciones. Es como una casa, siempre manejar un Estado es como una casa.
No sé si ustedes sean padres, lo más seguro es que no son porque son muchachos jóvenes, pero cuando sean padres, ustedes van a ver que lo primero que aseguran en su hogar es comida, salud y educación. Quizás en ese orden, ¿no? Comida, salud y educación. Porque si un niño come bien, si una población come bien, es una población sana. Y si es una población sana y bien alimentada, lo más seguro es que puede estudiar y va a tener mejor rendimiento al estudiar. Entonces, yo por lo menos como padre eso es lo que hago en mi casa. Lo primero que aseguro es la alimentación. No podremos tener lujos, pero tenemos alimentación. No podré tener, mi gente no podrá tener lujos, pero tiene acceso a la salud. ¿Ya? Y están, y eso sí que para mí creo que yo sí pongo la educación en primer lugar, porque eso no es negociable ni para mi formación ni para la de mis hijos. ¿Ya? Entonces la educación cambia la realidad de la gente. Entonces, al achicar ese hueco, si bien es cierto es bueno desde el punto de vista económico, el Estado gasta menos, pero lo que sucede ahí es que se está bajando el gasto de salud, se está bajando el gasto de, de, de nutrición, cuestiones de inversiones sociales como nutrición, ¿sí? El tema de educación, y no solamente la educación básica, sino también las universidades que nos vemos afectadas. Entonces, ahí viene nuevamente el tema de discusión. Muy bien, ¿hacia dónde queremos ir? O sea, si bien es cierto, vamos a tener más eficiencia, empresas más grandes, puede progresar, pero finalmente yo regreso y veo a mi pueblo, tengo un pueblo mal nutrido, tengo un pueblo mal educado, tengo un pueblo con problemas de salud. Y eso no lo digo yo, ustedes lo están viendo. Miren las consecuencias de la crisis tremenda que se está viviendo en el tema sanitario y cómo las instituciones públicas no tienen ni siquiera insumos para poder operar. Yo estoy viviendo la realidad. A mi esposa le tengo que hacer 2 operaciones, ya le hice una se la hice en el Seguro Social. ¿Ya? Y en el Seguro Social no hay dinero a veces ni para comprar el hilo de la sutura. Uno como afiliado tiene que ir porque finalmente consigue la operación con gente experta para que le hagan al paciente, pero tiene que comprar gasa, tiene que comprar insumos y no debe ser así porque estás pagando, ¿no? Estás pagando por la seguridad social, pero eso ocurre, eso es la realidad, ¿no? Entonces, finalmente luego de 4 años veremos si esto tuvo o no tuvo éxito. ¿Sí? Este gobierno prima mucho más el desarrollo económico empresarial, que está bien porque finalmente las empresas jalan a la economía, pero resulta que la inversión social, porque no es gasto, para mí es inversión social, como salud, como nutrición, como educación, y se está viendo deteriorada, ¿no? Y en el largo plazo veremos qué es lo que finalmente resulta. Yo solamente les hago ver una cosa, los profesores universitarios, antes de anteriores gobiernos, llegaban y conseguían un nombramiento y se quedaban ahí de por vida. Ni siquiera hacían maestrías, peor pensaban en doctorado y peor aún pensaban en escribir artículos científicos. ¿Ya? No todos obviamente, ¿no? No todos, porque sí hay gente que se dedicaba a la investigación, pero el mismo sistema lo hacía así, no necesitabas mayor cosa. Por ahí sacabas una maestría, te graduabas y ya. Usted puede ver actualmente que cada día más y más profesores generalmente buscan elevar su nivel de profesión, sacando doctorados para poder justamente dedicarse al tema de cátedra, porque hay incentivos que nos llevan a hacer esto, lo que anteriormente no había. Y esta formación que tiene un profesional finalmente repercute en lo que se comparte otras personas, con nuestros estudiantes, ¿no? Y todo eso en algún momento, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo va a implicar una mejora. El problema es que el sistema nuevamente cae, ¿sí? No hay continuidad en esto. Entonces, premios que antes tenías por escribir, premios que antes tenías por publicar, las becas que habían para irte a estudiar, son ayudas que ya no las tienes y que al no tenerlas simplemente te vuelven a la misma situación de antes. O sea, ¿para qué lo haces si no te lo van a considerar? Yo, por lo menos en lo personal, como siempre digo, o sea, la educación para mí sí es clave. Yo creo que termino mi doctorado, que lo estoy haciendo, y luego de esto me voy a lanzar al postdoctorado. Y aunque no quieran que mi familia que siga estudiando, pero voy a seguir estudiando porque me encanta estudiar. Creo que eso te apertura mucho la forma de pensar. Pero bueno, entonces, no sé ni por qué llegué acá, pero bueno, el tema es, bueno, me desvié en realidad porque estábamos en este otro tema. O la política cambiaria, como ustedes pueden ver, la fórmula
el presidente de la República, o sale de la cabeza del presidente de la República, y se ejecuta a través del Banco Central. Y estábamos en esto por el tema de que también se utiliza la banca pública para la ejecución de esta política, ¿no? Entonces, y aquí finalmente dice, el Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento estará establecido por la ley. Hay una ley que rige el funcionamiento del Banco Central. Muy bien, vamos a continuar. 303. 308, artículo 308, sistema financiero. Y aquí ya entramos en el campo que nos compete. Entonces, en el artículo 308, las actividades financieras son un servicio de orden público, ¿sí? Y al ser un servicio de orden público, son controladas por el Estado. Esto causa un problema tremendo, es un clavo tremendo que los bancos se quieren sacar. No quieren tener mayor supervisión del Estado, ¿no? Recuerden ustedes, y antes de comenzar a ver todo esto que ya nos va a llevar al tema del feriado bancario, yo siempre les digo, siempre como yo entiendo la banca para mí es como un demonio. Un demonio es un ser fuerte, un demonio es un ser que puede generar cosas, pero cuando está suelto, cuando no está controlado, puede acabar con todo. Pero podría ser utilizable en cierta medida si yo lo tengo controlado. En este caso, el hecho de mantener o decir que las actividades financieras son un servicio de orden público implica que el Estado va a estar detrás constantemente controlando. Los bancos quieren tener desregularización, quieren llegar a un escenario como el que tuvimos antes del feriado bancario, donde ellos podían hacer y deshacer lo que quisiera, tenían el control de la normativa. La normativa ahorita para ellos es como una camisa de fuerza. Con esto que les digo, con el video que ustedes pueden ver, porque no es cuento que yo les vendo, sino es simplemente revisar la historia. Si ustedes ven el video del feriado bancario, se van a dar cuenta de que uno de los principales problemas que llevaron al feriado fue el hecho de tener normativa que era muy laxa, era muy suave, era muy permisible, le permitía a los bancos hacer y deshacer como les daba la gana, ¿ya? Entonces no había el control. No había el control. Ahora, es importante no ser tan permisivo, pero tampoco mantener demasiado control, sino que aquí hay que llegar como una especie de punto medio, supervisión con libertad para que ellos actúen, pero nunca pueden estar solos, ¿ya? Pero la orientación que se quiere dar, o por lo menos se ve que quieren hacer, es darle libertad para que ellos puedan progresar. ¿Funciona este tema de libertad? Sí funciona, y eso se lo ha probado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando la economía gringa está en problemas, generalmente la economía gringa lo que se hace es taparse los ojos y dejan actuar a los bancos. Y los bancos salen como demonios a hacer y deshacer, pero lo que hacen es mover la maquinaria. Pero en ese movimiento de maquinaria, en esa entrega de crédito, donde la gente pierde y la riqueza comienza a cambiar rápidamente de manos, pero se mueve la economía, hay gente que muere, hay gente que pierde, hay gente que pasa a ser pobre. Hay gente que se vuelve más rica, pero también hay gente que pasa a ser pobre, ¿no? Y esto es lo que ocurre a veces, por ejemplo, miren lo que en temas internacionales, miren este tema de las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Los bancos comenzaban a entregar, sabían que entregaban a gente que no tenía capacidad de pago, pero les entregaban casas. Y era sencillo, en el tiempo ellos comenzaban a pagar, se construían las casas, comenzaban a pagar, llegaba un momento en que no podían pagar y simplemente el banco nunca perdía porque aplicaba la hipoteca y se quedaba con la casa. Y además le seguía debiendo el tipo. Entonces, aquí no se ve tanto así, pero sí lo hay. Pero usted puede ver cuando el banco no tiene mayor control, cómo puede llegar a dinamizar la economía, pero también tiene un costo, ¿no? Pero bueno, esa economía es depredante y tiene y alcanza objetivos así de esa manera. Yo no creería que las economías latinoamericanas deberíamos permitir tantas cosas, pero finalmente veremos en el tiempo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización del Estado. Es decir, que nadie puede montar un banco si es que no tiene autorización del Estado. Nadie puede tener una institución financiera si no la autoriza el mercado, el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor Nazareno, ¿se acuerdan del caso Nazareno? Ya ellos se llaman instituciones financieras o se denominan instituciones financieras o instituciones de financiamiento. Ellos no pueden operar así porque quieren. Así de simple no lo pueden hacer. ¿Quiénes pueden hacer y quienes pueden autorizar esto? Es justamente el Estado. El Estado es el que tiene que autorizar. Si usted en algún momento ha ido a una
agencia bancaria va a encontrar o va a ver ahí, métase, tómese la molestia y vaya, y generalmente en la parte más visible va a ver dónde está la autorización, ¿no? Donde hay un certificado de autorización que da en este caso el Estado a través de la Superintendencia de Bancos para que ese banco tenga ahí una agencia, para que ese banco esté operando, porque no cualquiera lo puede hacer. Entonces, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley, tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos, ¿no? Miren, esto también es interesante y lo resalto, preservar los depósitos. Es decir, los bancos son responsables por el cuidado de los depósitos de la gente y atender requerimientos de financiamiento para la consecución de objetivos de desarrollo del país, ¿no? Y aquí vemos nuevamente nuestro gran amigo que es la intermediación, ¿no? Preservar depósitos, cuidar los depósitos, captarlos, o sea, tácitamente aquí lo que me dice es que toma ese dinero la gente, pero tiene que cuidarlo, captarlos, y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable. Muy bien, sistema financiero entonces. ¿Qué hora tenemos? ¿Alguien me puede ayudar con la hora? A ver si puedo avanzar un poco más. Ya a las 8:30, 8:30, profesor. A 8:30, me emocioné hablando. Bueno, chicos, estas diapositivas y otra más que estoy elaborando, que es más detallada, la voy a colocar en la plataforma para que ustedes la puedan revisar. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud, alguna pregunta. No, Bueno. profesor. Bueno, muy bien. Por favor, lean el material y cualquier inquietud la estamos conversando. Otra cosa, mañana les asigno el tema del video que tiene que revisar cada grupo. Mañana en la tarde yo les estoy publicando el listado con la asignación del video que tiene que preparar cada grupo. Este video, nuevamente, les explico rapidito, que sé que tiene que ser otra materia. A ver, lo que vamos a hacer es parecido a lo que fue la exposición. Van a preparar una exposición del contenido y van a presentar el contenido, en este caso del video, sacando los temas más importantes del video. Igual yo voy a poner las directrices para que ustedes puedan proceder en la exposición. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, si profesor. no, Esto sería para, igual usted pone el día que hay que exponer, ¿verdad? sí. Ya. Sí, es una exposición con la finalidad de poder revisar este material y obligatoriamente que lo revisen. Y los que no han visto los videos, de alguna manera se enteren de lo que presentan ustedes, cada uno de los grupos que tiene acá. Ya, creo que nos quedaría una semana y media más para poder entrar en exámenes, chicos. Sí, comenzamos el 21. Sí, pilas con el material, que repito, este fin de semana les prometo ya ponerles los videos de clase y todas las cosas que hemos visto. Y por favor, revisen el material que se les ha asignado y díganme o pregúntenme sobre cosas que queden en el aire. Ya, muy bien, quedaríamos hasta aquí, pasen bien y buena noche.